Señores, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sección donde damos continuidad al módulo número 2 sobre lo que es la inteligencia emocional. Ya tuvimos una primera sección de este tema el pasado martes y hoy vamos a estar realizando una serie de ejercicios los cuales asignamos a cada uno de ustedes como participantes para traer acá y enriquecer este programa. Así que vamos a dar inicio recordándoles que ya este módulo estaría disponible hasta mañana. Mañana es 5, viernes 5. Ya yo estoy corrigiendo, entonces esta noche o mañana temprano yo les voy a enviar un reporte de cómo vamos. Bien, vamos a entonces a iniciar haciendo una breve retroalimentación sobre lo que vimos en la clase pasada para utilizarlo como hilo conductor de lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a ver qué tratamos en la clase pasada. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Cuáles son esos elementos que están relacionados con ella o con la inteligencia emocional? ¿Qué son las emociones y su importancia? La inteligencia emocional en el liderazgo y en las organizaciones. Vamos a ver quiénes nos ayudan con ese hilo conductor. Vamos a ver, adelante, Maciel. Hola, hola, buenas noches. Buenas Sí, maestra. noches. Sí, maestra, hablamos de la inteligencia emocional, que es una capacidad de reconocer, comprender las emociones en ti mismo y en los demás. También hablamos de reconocer nuestras propias emociones, ser consciente de de nuestros sentimientos, de entender cómo influyen nuestros pensamientos y nuestras acciones, reconocer y comprender las emociones de los demás, cómo regular nuestras emociones. Eh, También hablamos de algunos componentes de la inteligencia emocional, que fue la autorregulación, la motivación, la autoconciencia y demás. Muy bien, excelente. Seguimos con Milcíades. ¿Qué más podemos decir de la inteligencia emocional? ¿Pueden hablarnos un poquito acerca de esta y la importancia en el liderazgo? Bien, buenas noches, maestra. Buenas noches, Milcíades. Bueno, siguiendo el hilo con la compañera, podemos decir que la importancia que tiene la inteligencia emocional es que nos ayuda a relacionarnos, o sea, mejorar las relaciones personales y laborales, así como aumentar la capacidad de liderazgo, también reduce el estrés y favorece un bienestar mental. Así también nos facilita mucho lo que son las decisiones, unas decisiones más acertadas y contribuye también con resoluciones de conflictos en el área de trabajo. Muy bien, excelente, Milcíades. Valoramos mucho su aporte y súper atinado. Vamos con Bien. Freilin. ¿Qué nos tiene para aportar sobre la inteligencia emocional? Bien, maestra. El martes pasado estuvimos hablando sobre la inteligencia emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional en el liderazgo y las organizaciones, sabemos que es un factor clave para alcanzar un buen clima laboral, mejorando la productividad y fortaleciendo la cultura organizacional. En el liderazgo, un líder con alta inteligencia emocional, autoconciencia, es capaz de reconocer sus propias emociones y cómo ésta influyen en su forma de dirigir. Autorregulación, que también lo vimos, manteniendo la calma y la toma de decisiones racionales, incluso bajo presión. La Exacto. motivación también es bueno tenerla para transmitir un entusiasmo y un compromiso hacia la meta organizacionales. Hablamos también que era la empatía, comprendiendo y entendiendo las necesidades emocionales de los colaboradores, las habilidades sociales, que también contribuyen a las relaciones sólidas, fomentando la comunicación y resolviendo los conflictos de forma constructiva. También estuvimos viendo cuáles son esos componentes, como ya lo dije, la motivación, la autorregulación, la autoconciencia, la empatía, habilidades sociales. También aquí pueden
pudimos ver, en resumen, que la inteligencia en el liderazgo no solo mejora las relaciones interpersonales, sino que también potencializan el rendimiento global de la empresa, convirtiéndose en una ventaja competitiva. Es cuanto. Excelente. Bueno, obviamente ustedes han hecho un excelente recuento, una excelente retroalimentación e hilo conductor de todo lo que vimos en la clase pasada. Y de hecho nosotros hablábamos acerca de lo que plantea Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional. Y él plantea que la inteligencia emocional es la que se encarga del éxito, o más bien que el éxito de un ser humano depende de su inteligencia emocional. Y uno de los estudios o investigación que sustenta sus teorías o su teoría sobre inteligencia emocional que él describe en su libro está apoyada en una investigación que él realizó, él y sus colaboradores, es decir, las personas que colaboraron con él en el libro. Entre ellos citábamos a Harold Gardner, quien escribió acerca de las inteligencias múltiples. Y él lo que plantea, Harold, es que el ser humano tiene diferentes formas o diferentes tipos de inteligencia. No fue hasta que Daniel Goleman publicó su libro en el año 1995. Hasta esa época, pues entendíamos que la inteligencia era un concepto único o monolítico, queriendo significar que pensábamos que la persona era o no era inteligente. A partir de dichos estudios, pues nos hemos dado cuenta que el ser humano puede tener diferentes tipos de inteligencia y una de ellas justamente es la inteligencia emocional, que es diferente al cociente intelectual. Es decir, una persona, incluso él hace bien la diferencia entre el CI, que es el cociente de inteligencia, y el CE, que es el coeficiente emocional. Y él dice que una persona puede ser muy inteligente en cuanto a lo que es lo académico, tener conocimientos, pero puede no tener el CE o el coeficiente emocional desarrollado. E incluso él habla de aquellas personas que tienen un bajo nivel o un bajo índice de coeficiente emocional y le llama analfabetas emocionales para referirse a aquellas personas que son incapaces de ponerse en el lugar de los demás o no tener esa autoconciencia emocional, es decir, no se conocen, no saben identificar esas emociones y regularlas, pero tampoco saben identificar las emociones en otras personas. No conocen cuándo algo le puede generar un tipo de emoción. Es decir, él nos invita a desarrollar esas cualidades y solo podemos desarrollar esas cualidades emocionales con el autoconocimiento, siendo consciente cada día de qué emociones o qué emoción me genera cada situación. Es decir, el individuo tiene situaciones externas que le generan emociones y que tienen un impacto a nivel fisiológico. Esto lo que quiere indicar es que una experiencia o una situación en el individuo le puede provocar un tipo de emoción que a la vez esta provoca un sentimiento, pero también provoca que se activen ciertas glándulas a nivel fisiológico, como por ejemplo mencionábamos que cuando una persona tiene miedo, no solamente porque tiene una sensación de miedo, que es una emoción, sino también que se activan en él hormonas como por ejemplo la adrenalina y lo prepara para huir. Por eso las emociones son un mecanismo de supervivencia y muchas veces mecanismos de defensa. Pero de igual manera, si alguien siente alegría o siente amor, ahí se genera otro tipo de emoción y genera
otro tipo de hormona o de sustancia hormonal, como la serotonina, decíamos que son hormonas de la felicidad, la oxitocina, la serotonina. Entonces, fíjense que las emociones también generan o preparan al organismo para alguna situación determinada. Y decíamos que a partir de las emociones nos ayuda a saber cómo manejarnos en cualquier situación, en este caso de peligro, o a prepararnos ante situaciones determinadas. Decíamos que las emociones no son malas en sí, porque a veces pensamos que el miedo es malo, sino que cada emoción nos deja una experiencia, nos prepara y nos indica o nos ayuda al autoconocimiento. Si yo le tengo miedo a algo, yo sé cómo protegerme de esa situación que me genera miedo. Pero si algo me da felicidad, esto me dice qué cosas me pueden hacer sentir bien. Entonces, en ese sentido, por esto es que las emociones dice que debemos conocerlas, debemos abrazarlas y también entender que no siempre vamos a tener las mismas emociones. Las emociones son en el individuo, como dice, como una montañita rusa, en donde hoy tú puedes estar, ¿verdad? Podemos sentir felicidad. Es normal que si de repente te pasa algo que no es agradable, puedas sentir tristeza. Y esa tristeza es normal en el individuo y es importante. Lo que sí es importante que tú tengas esa capacidad, ese mecanismo de superar situaciones en el caso de que tengas o pases por un momento de tristeza, que esa tristeza tú la vayas trabajando y que logres a través de la resiliencia poder superarlas. También las emociones nos preparan y nos dan ciertas experiencias para edificarnos en la vida y utilizar dichas experiencias en un futuro determinado. En ese sentido, volviendo a los experimentos y a los estudios que hizo Daniel Goleman, él lo hizo un estudio en la Universidad de Harvard y el estudio que él hizo fue que se planteó una hipótesis en donde ellos, junto a sus colaboradores, pensaron o se hicieron la siguiente pregunta. ¿Dónde estarán las personas egresadas de Harvard? ¿Mm? Egresados son quienes, los que ya salieron de esa universidad, una universidad muy prestigiosa o de las más prestigiosas en el mundo, donde para ingresar a ella es necesario tener índices académicos elevados y un nivel de exigencia y traer una preparación previa para poder ingresar e insertarte. Por lo tanto, cuando uno escucha hablar de que alguien es egresado, que está estudiando en Harvard, uno se imagina una persona con mucha capacidad. Entonces, el estudio que él hizo fue justamente ese, de investigar esos perfiles y dónde estarían esas personas que salen de Harvard. A propósito, ¿qué piensan ustedes de las personas que son egresadas de Harvard? ¿Dónde ustedes se la imaginan o quiénes ustedes entienden que son esas personas en la sociedad? Vamos a ver. ¿Cómo nos imaginamos una persona? ¿Qué tipo de ser humano debe ser el que sale o es egresado de esa universidad de Harvard? Pueden levantarme la mano o habilitar su micrófono. Santa, adelante. Sí, buenas noches, maestra. Buenas noches. Yo me imagino una persona egresada de esta universidad con un alto nivel de control muy, muy alto en lo que son controlar las emociones en sus diferentes etapas. O sea, cuando tiene una emoción de amor, sabe distinguirla. Cuando tiene una emoción de rencor o de tristeza, o si tiene una emoción eh, de aburrimiento, o si alguien no es aceptado. O sea, yo considero a una persona así muy capacitada en discernir
lo que son sus emociones positivas y sus emociones negativas. Ok. Muy bien, vamos a ver, muy bien, gracias por su aporte, Santa. Vámonos con Rosa ahora. Yo me imagino a esas personas egresadas de Harvard hoy en día como CEO de las grandes empresas, como miembros de las grandes asociaciones que gobiernan pues el mundo y así por el estilo. Bien, gracias, Rosa, por tu aporte también. Por último, vamos a ver, Vanessa, adelante. Buenas noches. Yo, mi expectativa sería que esa persona sea una persona con un alto conocimiento, eh, un desarrollo esencial, excelente. Esas son mis expectativas. Me imagino una persona de esa índole. Bien. Justamente, así como ustedes han señalado, fueron los planteamientos y las creencias de Daniel Goleman y sus colaboradores. Ellos pensaban así como ustedes, como dijo Rosa, Santa y como dijo usted, Vanessa, personas CEO de empresas, personas destacadas, e incluso se creía que esas personas, como dijo una de las compañeras, debían tener un alto índice o control emocional. Sin embargo, él no encontró en todas las personas que eran con ese autocontrol o que eran personas exitosas. Esto, al él realmente no, vamos a decir, no confirmarse su hipótesis, es decir, su creencia, no en todos los casos fue confirmado, sino que encontró personas diversas, no necesariamente que por haber salido de Harvard eran exitosas. Entonces él comenzó a analizar un poquito más profundo lo que le da el éxito a los seres humanos. Y a partir de ahí, entonces él, realizando otros estudios, otras indagaciones, es que él luego confirma y publica en su libro que lo que le da a la persona su éxito no es solo su nivel académico, el conocimiento que tenga, los estudios y preparación académica, sino que esto debe ser acompañado con un alto nivel de inteligencia emocional. A lo que podemos concluir, que si las personas, aunque tengan estudios avanzados, aunque la persona intelectualmente sea muy inteligente, haya estudiado, se haya preparado académicamente, si no desarrolla y no aplica su inteligencia emocional, no tendrá éxito. ¿Qué opinan ustedes? Siempre les digo, miren, aunque no hayamos leído el estudio, yo creo que nos rodeamos de personas que a diario vemos que son grandes, vamos a decir, académicos, profesionales, con títulos, pero no siempre el título es lo que te lleva a ser un profesional exitoso. Vamos a ver, ¿qué opinan ustedes en ese sentido? ¿Conocen algunas personas, Araceli? Adelante. Buenas noches. Hola. Bueno, yo opino que de igual forma dice usted, algunas personas han salido bien exitosas por su alto nivel de profesionalidad y su inteligencia emocional. Muchos de ellos vemos que se han destacado como grandes políticos y dirigentes a nivel mundial. Aunque no todos, pero tenemos muchos ejemplos por su gran disciplina y su gran manejo emocional y dedicación, y grandes profesionales que han salido de ahí. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tanta importancia le dan ustedes a la inteligencia emocional frente a los grados académicos? Vamos a ver, Mario Ricardo. Adelante, Mario. Sí, buenas, profe. Sí, es muy importante el manejo emocional de cada individuo profesional, porque vamos a suponer que ha pasado en personas o profesionales que en una entrevista de trabajo se manejan de lo más bien, porque no lo conocen, quiere el trabajo. Luego que le dan el trabajo,
ya en la práctica con el manejo de personal se vuelve diferente. Es odioso, le habla muy mal a la persona, se quilla, ¿sabe? Entonces, ya el supervisor que lo supervisa a él lo ve ya de una manera diferente y puede hacer que tomen hasta una decisión de sacarlo de la organización y pueda dar como una mala referencia de esa persona. Otro caso pudiera ser que es si él sigue en esa posición y se ha portado de tal manera le pudiera afectar para su crecimiento laboral dentro de la misma organización, porque ya él se dio a conocer y dejó dicho a los demás que él no tiene manejo emocional. Bien, muy bien. Vamos a ver, Erasme, gracias Mario por tu aporte. Vamos a ver, Erasme, ¿qué opina usted? Sí, si bien es cierto, como han dicho los compañeros, la inteligencia emocional puede estar influenciada por un fortalecimiento ya por la carga académica, debido a que se tiene una exposición a criterios y argumentos ya un poco más elevados a nivel científico, ya en cuanto a las responsabilidades, pero también hay que ver la parte ya neurológica en cuanto a su desarrollo, dígase, cognitivo, porque puede ser de que unas personas puedan desarrollar la parte lógica más que otra y se le complique un poco el tema de autorregular la inteligencia emocional, le puede costar un poco. Miren, gracias Erasme por tu aporte. Entonces, fíjense, Daniel Goleman lo que encontró fue que no todas las personas que él entendía o que ellos entendían que porque haber salido de Harvard tenían un alto coeficiente intelectual, y encontró que no. Encontró que algunas personas tenían un alto nivel académico, más no así un alto grado de inteligencia emocional. Por esto, él publica en su libro que el 80% del éxito de un individuo no depende de su coeficiente intelectual, sino de su inteligencia emocional. Vamos a ver, Rosa, y voy a proceder a que comentemos un caso que recientemente ocurrió en los Estados Unidos. Vamos a ver. Rosa, adelante. Sí, esta ocasión lo que quiero es agregar y reforzar lo que acaba de decir mi compañero Bismar, de que si bien es cierto que la inteligencia emocional viene atada al coeficiente intelectual, quiero agregar en esa parte que va a determinar la reacción de la persona, pues el nivel de conciencia. Los niveles de conciencia que van adquiridos también por la experiencia, por los años y por otros factores más. Bien. Entonces, miren, la inteligencia emocional está asociada a otros factores que tiene el ser humano, como ustedes ya han visto, la empatía, ¿verdad que sí? Es un factor esencial. Daniel Goleman plantea la inteligencia emocional en un cuadrante y él en una parte del cuadrante, ¿verdad? Él como que divide un cuadro, como su nombre lo indica, cuadrante, en 4, y en la parte superior él ubica el autoconocimiento. Quiere decir que una persona con alto nivel emocional tiene habla de la autoconciencia, que es ser consciente de qué emoción tengo. Entonces el otro cuadrante, él lo indica que si tú tienes conciencia de qué emoción tienes, solamente cuando tú sabes lo que sientes, tú lo puedes regular o autocontrolar. Es decir, que para yo controlar mi impulso de ira o controlar mi ira, yo debo de ser consciente que yo estoy molesta. Si yo no soy consciente de que estoy molesta, no puedo manejar la ira. Por eso él habla de la conciencia emocional. Tú eres consciente de qué emoción tienes. Solamente cuando tú sabes lo que sientes, tú lo puedes regular.
En la parte de baja, la parte vamos a decir, en la otra parte del cuadrante, él pone la empatía. La empatía es un concepto emocional hoy en día súper importante. ¿Y qué quiere decir una persona empática? Es aquella persona que es capaz de, nos sirve la empatía para relacionarnos con otros, porque a través de la empatía, por eso dice la inteligencia emocional, que no es solo yo entender mi emoción y saber qué emoción tengo, sino de poder entender la emoción de otros. Y eso yo lo hago a través de la empatía, que es un concepto emocional. Es decir, cuando yo le hago daño a otra persona y yo no soy consciente de que con un acto, con una actitud, con una palabra, con un gesto, como decía, con algo que yo, una actuación incorrecta mía, yo voy a afectar las emociones de otra persona, entonces yo no tengo inteligencia emocional. Entonces de ahí viene que la empatía ayuda a construir relaciones sociales y la empatía, la parte de la inteligencia emocional que se encarga del desarrollo de un buen liderazgo justamente es la parte de la empatía, porque la empatía se encarga de fomentar y de crear y de establecer relaciones sociales interpersonales que sean gratificantes. Una persona que tiene empatía también sabe ayudar a los demás, tiene vocación de servicio, apoya a otros en alguna situación, que es lo que se quiere como líder, se preocupa por el crecimiento, por entender, por resolver conflictos. Entonces, vieron que entonces ahí tenemos la autoconciencia, regulación de conciencia o autocontrol, empatía y habilidades sociales. Eso es una forma en que Daniel Goleman ubica la inteligencia emocional, es decir, la inteligencia intrapersonal, me conozco, pero hay la inteligencia interpersonal que tiene que ver con la empatía. Bien, entonces vamos a plantearle un caso que no sé si ustedes lo vieron ustedes lo vieron, no sé si lo vieron en la televisión, en la televisión no, ya la gente lo que ve más es redes sociales. Esto se trata de un hombre, a ver si alguien lo escuchó, me levanta la mano, pero voy a hacer un breve resumen de lo que ocurrió. Y lo voy a leer de este periódico, News Mundo. Esto es el periódico El Mundo. Es uno de los periódicos, ¿verdad?, más leídos a nivel mundial. Y hoy escuchen el caso. El hombre que causó indignación al arrebatarle una gorra a un niño en el abierto, debe ser como en un estadio donde se juega tenis, en el abierto de Estados Unidos de tenis, él se disculpa. En pocas palabras, hay un señor, un hombre que causó indignación al arrebatarle una gorra a un niño en un estadio o en un lugar de juego de tenis en los Estados Unidos. Vamos a ver de qué se trata. Un hombre que fue captado por las cámaras de televisión arrebatándole una gorra a un niño tras un partido abierto de Estados Unidos de tenis reaccionó que cometió un gran error después que las imágenes del incidente se hicieron virales. Es decir, él se disculpó porque la cámara captó cuando él le arrebató al niño la gorra. Entonces, como se hizo viral, entonces él se tuvo que disculpar. ¿Quién fue ese? Bueno, el nombre está, parece que como en alemán, dice Piotr Cheserev, director ejecutivo de una empresa en Polonia, dijo que está convencido de que su compatriota, esto es alguien que está hablando de él, de que su compatriota, el tenista Kamil Marchizar, estaba pasando la gorra en su dirección. Se dice que algo parecía como si estuviera quitándole un regalo a un niño, escribió el comunicado. No, dice, no era mi intención, pero eso cambia el hecho de herir a un niño y decepcionó a los aficionados. El video
seguido del partido, el jueves de esta semana mostraba, debe ser la semana pasada, al tenista polaco. En breves palabras, miren, un tenista polaco le firmó una gorra a un niño que fue a ver su partido. Ustedes saben que los deportistas a los niños o a cualquier persona le firman gorra o pelotas y se la dan. ¿Qué pasa? Que en la cámara se captó cuando el tenista le pasa la gorra a un niño. Se ve cuando esa persona, que es un CEO, es un alto ejecutivo de una empresa, le quita la gorra, rápidamente se la arrebata y la sumerge en una cartera que se supone que es la cartera de la esposa de él. Entonces, como ustedes saben que ahora mismo todo lo que hacemos, y más en un partido de esta magnitud, se vuelve viral, él se tuvo que disculpar. Vamos a analizar ese caso. Se dice que, pero en un momento, dice, tomó la gorra y la guardó en una bolsa, ignorando los reclamos del menor, que quedó con las manos vacías. Luego se comenta que el tenista, al enterarse de esto, como esto se hizo viral, porque el tenista no se dio cuenta, él firmó y le dio la gorra al niño, y ustedes saben que ellos tan rápido tienen mucha prensa encima y tienen más gente. Entonces el tenista no se dio cuenta cuando el señor le quitó la gorra al niño, sino se enteró por las redes sociales, porque el caso se hizo viral. Entonces él localizó, buscó al niño y se reunió con su familia, entiendo yo, que a partir de ahí pues le firmaría gorra, le daría pelota, como una forma del tenista resarcir ese dolor y esa tristeza que le quedó al niño por sentirse con las manos vacías que le dejó el CEO. Vamos a analizar ese caso, señores, como ustedes lo ven. Y es un alto ejecutivo, ¿eh? Vamos a ver. ¿Quién levanta la mano? ¿Qué opina Maciel del caso? Y después Santa. Bueno, maestra, yo opino que esa persona tuvo un acto como impulsivo, ya que ocurrió o ocasionó un incidente, aunque no sea un incidente físico, pero sí le ocasionó un incidente emocional. Él demostró una conducta impulsiva, y mientras que para el niño fue algo como tan impactante que ahí entró lo que es la emoción, una de las emociones de tristeza, hasta de frustración, que entiendo que por eso el tenista polaco lo contactó a los padres y para ver al niño, para como remediar ese daño. Bueno, así lo veo. Así es, muy bien. Gracias, Maciel, por tu aporte. Vamos con Santa y después con Mario. ¿Qué opina Santa? ¿Qué considera? ¿Cómo usted entiende que es la inteligencia emocional de ese señor? Vamos a ver Santa y después Mario. Sí, yo entiendo que él actuó por emoción, actuó por instinto, ¿verdad? Al quitarle la gorra al niño y no supo manejar esa parte ahí. O sea, cuando él vino a razonar, fue porque ya estaba viral. En ese momento no le dio mente. Para él quizás fue algo normal, para él quizás fue algo pasajero, pero cuando él miró lo que él había hecho, entonces reflexionó, hizo como un stop y se tuvo que disculpar porque él vio que estaba mal lo que hizo. Muchas veces nosotros actuamos con una emoción no aceptada en un momento dado, porque él actuó con una emoción negativa. ¿Por qué? Porque él no debió hacer eso, quitársela como grano de miel, vamos a decirlo así. Entonces, yo entiendo que él lo hizo mal, pero después razonó en lo que él hizo y se disculpó porque entendió. Exacto. Bien, vamos a ver a Andrés y después Mario y después Vanessa. Era yo después de ella. Pues adelante, perdone. Adelante. Sí, simplemente quería decirle que el Señor se dejó cegar de las emociones, del fanatismo, y le pasó por encima
a lo que es la empatía hacia el niño. Exacto. Eso fue lo que pasó, eso fue lo que yo entendí. Muy bien. Entonces ahí Mario, Mario, ¿verdad? Andrés o Mario, ¿cuál de los Sí. dos? Mario, perdón. Andrés. Perdón. No, lo que quiero es el comentar. Él habla de empatía. Lo que queremos es justamente lo que quiero que identifiquemos ahí qué cualidad emocional él no puso en práctica. Se ve que tiene ausencia de empatía, ¿verdad que sí? Porque la empatía es la capacidad de ponernos en lugar de los demás. Entiendo que él no midió el impacto emocional que él estaba causándole al niño con el acto cometido. Vamos a ver quién sigue. Habilite su micrófono a la persona que sigue. Sí, Andrés, contribuyendo a lo que dice Santa, algo importante también, que esa persona se hizo una autoevaluación, reconoció que lo que había hecho estuvo mal y luego se retrató y pidió disculpas. Exacto. Bien, vamos a ver, Vanessa. Yo considero que esa persona no tuvo, deseaba lo mismo que deseaba el niño en el momento, pero no tuvo conciencia en ese momento, porque arrebatarle eso al niño no tuvo la empatía hacia ese. Exacto. Así mismo, muy bien. Entonces, fíjense cómo solamente gracias Vanessa, con ese acto podemos medir el nivel de inteligencia emocional de este CEO. Es decir, fíjense que es una persona con un alto cargo, ¿verdad? En una empresa estadounidense. Sin embargo, fíjense que demuestra que es obvio que es una persona con alto índice académico, pero con un bajo nivel emocional, de inteligencia emocional, porque como dicen algunos de ustedes, él se dejó llevar de los impulsos o del impulso. A él no midió el impacto emocional que él iba a causar en el niño. Él solamente vio la necesidad de él. Bueno, yo quiero tener la gorra yo, déjame tomarla. Además, también no solamente fue un acto ahí de poca empatía, también de integridad, porque ya eso no era de él, porque a quien el jugador se la estaba pasando era el niño. Entonces, aunque ya él se disculpe, él empañó su moral y su imagen. Y se ve que no es una persona que tenga esa conciencia emocional y esa empatía acerca de los demás. Bien, entonces protejámonos, cuidémonos, trabajemos con nuestra inteligencia emocional, que así como esa persona cometió ese acto, también hay muchos actos en nosotros dentro de una empresa que nos pueden dejar al desnudo tu capacidad y tu poca inteligencia emocional, es decir, la incapacidad emocional. Rosa. Sí, maestra, quiero destacar algo muy importante y es que cuando reconocemos que estamos errados, estamos pues elevando un poco nuestra inteligencia emocional. Aunque Exacto. ya en ese momento pues se hace controversia, se vuelven virales las noticias, pero hay que entender que son cosas que pasan y van a pasar. Exacto. Bien. Miren, ya por último, en estos minutos que nos quedan, vamos a trabajar con algunos alguna tareita que yo le puse que identificaran algunos casos sociales o dentro de la empresa, que identifiquen que la persona posee poca capacidad emocional. Lo que sí les voy a pedir es que tratemos, yo sé que han pasado algunos casos en donde son como muy impactantes. No mencionemos cosas aquí que no puedan ser publicadas porque estos videos yo los subo a la plataforma, primero a YouTube y después a la plataforma. Y si hacemos mención de alguna palabra de agresión o esas palabras que ustedes saben que no están permitido publicar, no me lo dejan publicar. Entonces vamos a cuidar no mencionar algún tipo de palabra así fuerte. Vamos a ver, Rosa, ¿tiene algún caso? Y después Maciel. Y Sí, después
Perli. Adelante. Nosotros trabajamos el caso en equipo. Este equipo Bien. está compuesto por Maciel, Bitmar, Vanessa, esta servidora. Entonces, yo voy a plantear el caso y mis compañeros van a dar sus opiniones desde su área de trabajo, de su posición de trabajo. María es una colaboradora de nuestra empresa que desde su estación opera una soldadora, pero el día de hoy se le ve distraída de sus labores, pues sus niños estaban enfermos en casa, lo que ocasionó un casi. El día anterior se había realizado un stand-down donde se refrescaban las preguntas que debemos hacernos cuando estamos frente a una tarea. ¿Estoy capacitado para realizar la tarea? ¿Cuento con los equipos de protección personal necesarios para realizar la tarea? ¿Cuento con las herramientas necesarias para la tarea? ¿Existe una INM o JCA para realizar la operación? Y finalmente, ¿estoy en el estado de ánimo adecuado para realizar esa tarea? Si alguna de las respuestas a esas preguntas es no, lo ideal es detenerse, volver atrás y pedir ayuda. Vamos a seguir con Bitmar, que va a dar su opinión del tema. Buenas noches. Muchísimas gracias, Rosa. Sí, desde una perspectiva de servicios de recursos humanos y ya un rol mixto entre relaciones laborales y capacitación y desarrollo, es bueno poder identificar cuáles son esas informaciones que pueden generar impacto positivo en nuestros empleados, que ante cualquier situación que puedan generar distracciones, traten de tomar las acciones preventivas en el momento adecuado. Como por ejemplo explicaba Rosa de que se había hecho un stand-down y que entonces se tenía incidencia con el tema de la instrucción de manufactura y su análisis de riesgo. En este caso, siempre es bueno reforzar estas documentaciones para que el empleado pueda tener los conocimientos y aún así en esos días que quizás se puedan generar oportunidades ya a nivel emocional, pueda también manejarlos y poder tener esa autorregulación de indicar, hoy no me siento muy dispuesto, tengo que quizás tener un poquito más de atención a los detalles para así no causar cualquier incidente mayor. Muy bien. Entonces dejo a mis Continúa. compañeras para que continúen, Maciel o Vanessa. Sí, realmente, maestra, abordando un poquito más sobre nuestro grupo de Rosa, Bismar y Vanessa, yo me voy a enfocar un poco más sobre el tema, siguiendo la línea, con el tema enfocado a la logística, pero basado al ejemplo que dio Rosa. Sí, a nivel ya de líder, nosotros como líderes, cuando tengamos situaciones así que se presenten con empleados, es un empleado que está presentando una baja. ¿Por qué? Porque tiene a su hijo, como informó Rosa, a su hijo enfermo. Es un empleado que va a experimentar aquí varias emociones, como es la desesperación, porque siente que está perdiendo el control en su trabajo, que es su fuente de ingreso para por lo menos sanar o curar a su hijo. Una frustración, impotencia. Aquí entra lo que es que puede ser que su líder no lo esté acompañando o llevándolo de la mano, mejor dicho, miedo y preocupación, porque puede ser que por esa baja que tenga en su labor, lo puedan hacer un desahucio. Y a la vez siente también tristeza y culpa. Nosotros como líderes en procesos así o en situaciones así, mejor dicho, debemos priorizar las responsabilidades, acercarnos a esos colaboradores, ser empáticos, cuidarlos y ofrecerles hasta beneficios. Yo soy de la que digo que, por ejemplo, si yo tengo un colaborador que tiene un familiar o tiene cualquier tipo de situación, le otorgo hasta flexibilidad en sus horarios para, Claro. para que ese colaborador pueda cumplir, y más cuando es un alguien de su familia, que es un hijo. Yo, desde el punto de vista de madre, maestra, se lo digo, yo por mis hijos dejo todo. Claro, Entonces, todos. exacto.
Exacto. Entonces, si uno tiene una presión en el trabajo, un líder que no es empático en ese momento, uno se siente frustrado. Claro, así es. Totalmente de acuerdo. No sé si sigue alguien más del equipo o ya finalizamos el caso ahí. Sí, Vanessa, por favor. Envío. Yo considero que como líder también deberían darle la pauta a veces para buscar mejoría en esos empleados que a veces están turbados y no sienten cómo buscar la forma de salir de esa emoción que están sintiendo en ese momento. Debería recomendarle consulta psicológica. La empresa, tenemos una empresa que también tiene ese gran beneficio que las personas pueden buscar esa ayuda. Eso también son cosas que a veces la ayuda al empleado por no tener como ese discernimiento de poder expresar así libremente de lo que están sintiendo, cómo eso es su emoción en ese momento. Entonces, hay veces personas que piensan porque usted busca una ayuda psicológica, piensan que está loco, o es que no, en ese momento no saben cómo manejar sus emociones, entonces eso nos ayuda. Exactamente. Bien, no sé si queda alguien más. Creo que Ferlin tiene la mano levantada. Bien, maestra, nosotros vamos a estar trabajando con un caso de la vida social, ¿verdad? Yo voy a comenzar con el caso y ya mis compañeros van a desglosar cómo, utilizando la inteligencia emocional, se pudiera evitar alguna situación mayor. Bueno, caso de delincuencia, un robo en un comercio local. En el contexto tenemos que en la madrugada del 3 de septiembre del año en curso, una tienda electrónica ubicada en el centro de la ciudad fue víctima de un robo. El hecho ocurrió a las 2:45 AM, donde el individuo encapuchado forzaron la entrada principal utilizando una palanca metálica. Una vez dentro, sustrajeron varios artículos de alto valor, 12 teléfonos móviles, 4 laptops y dinero en efectivo de la caja registradora. El valor de total del robo se estima que fue entre los 1.200.000. La alarma de seguridad se activó, pero los delincuentes huyeron antes de que llegara la patrulla policial. La investigación, la cámara de seguridad registraron a los responsables, aunque sus rostros estaban cubiertos. Uno de los individuos dejó su huella dactilar en el mostrador. La policía, analizando los videos de la cámara es cercana para rastrear su ruta de escape, donde se presume utilizaron una motocicleta robada días antes. El impacto que este añadió en el dueño del negocio manifestó pérdida significativa y preocupación por la inseguridad en la zona. Comerciantes vecinos solicitaron mayor vigilancia policial durante las noches. El estado actual, el caso sigue en investigación. Se presume que los autores pertenecen a una banda que ha realizado delitos similares en comercio. Bueno, aquí yo le voy a dejar a mi compañera Araceli, que es la que se va a encargar de las víctimas, la autoconciencia y demás. Bien, como decía mi compañero, aportando en la autoconciencia, diríamos que al señor debe reconocer su enojo, miedo o frustración como reacciones normales tras la pérdida. Él podría presentar estas reacciones. Entonces, en la autorregulación, evitar la rabia, que la rabia lo lleve a tomar decisiones impulsivas, como por ejemplo, confrontar a los delincuentes por su propia cuenta. Si nos vamos a la empatía, escuchar sus preocupaciones y validarlas para que sienta apoyo emocional de los demás y tener una motivación orientándolo al ver alternativas como seguros apoyo de la comunidad, fortalecer y la seguridad en el lugar. Eso nos da como seres humanos esperanza
si las autoridades, si tenemos apoyo de las autoridades realmente cuando tenemos una situación como esta. Continúa mi otro compañero. Adrián. Andy, si te encuentras, puede. Tiene que continúe Luis Medina. Bueno, voy a continuar yo. Parece que Andrews no está. Yo estoy. Discúlpeme, okay. discúlpeme. Ok, voy a hablar sobre consecuencias y causas de no tener un ambiente seguro o donde se va afectado a la comunidad y los comerciantes. Como consecuencia social, se puede entender que tener miedo colectivo y traer una inseguridad a los moradores, a todo el que habita o el que visita aquel lugar, ya que no se maneja el lugar de forma segura. También eso puede promover el mal manejo de las relaciones, ya que puede traer conflictos o cuyas reuniones de cómo mejorar aquel ambiente. Para tratar de solucionar, los moradores hacen reuniones entre comerciantes, la policía y autoridades para diseñar soluciones conjuntas en un ambiente de respeto y colaboración. Esta es mi parte. Muy bien. Bueno, voy a continuar yo, Luis Medina. Voy a hablar sobre las consecuencias en caso de que este delincuente del cual hemos estado conversando sea capturado. Dentro de las emociones podemos encontrar la empatía racional, que se trata de comprender el origen de su conducta. En muchos casos se debe a la pobreza, adicciones o falta de oportunidades. Tratar de comprender la causa, pero sin tratar de justificarla, porque cometer actos delictivos no tiene ninguna justificación. En ocasiones hemos visto ejemplos de que en los barrios, en sectores, capturan un delincuente, un ladrón, y el pueblo se avalancha a agredirlo sin antes tratar de ver la raíz de por qué está sucediendo. Al final esto lo que puede provocar es el fallecimiento, o si lo agreden levemente, que cuando esa persona salga de la cárcel nuevamente vuelva a reincidir en lo mismo. Si hubiesen algunos escenarios donde este individuo fuera capacitado, atendido psicológicamente, quizás se le diera otro matiz. Otra cosa sería la regulación emocional de los investigadores, los cuales deben mantener la calma y evitar el trato violento, porque esto puede complicar el proceso legal. Por ejemplo, si un agente actúa con violencia durante el arresto, el acusado puede más adelante denunciar abuso policial y eso complicaría el caso en los tribunales. Mantener el autocontrol asegura que el proceso judicial sea justo y legítimo. Bien. También la reinserción laboral, la reinserción social, luego de que este individuo haya cumplido su condena, si la justicia lo permite, le puede ofrecer programas de rehabilitación que traten el autoestima, control de impulsos y manejo de frustraciones. Como indiqué al principio, si se establecen programas que vayan en pro de ver la causa raíz de por qué este individuo actuó de esta manera, al final estaríamos haciendo un bien a la sociedad. Así es. Voy a permitir a que continúen mis próximos compañeros. ¿Cuántas personas faltan? 2. 2. En la investigación. Una, maestro. Solamente Okay. falta una. Sí, está bien. Termine esa persona y ya los que falten lo continuamos el próximo martes. En la investigación y resolución del caso. Autocontrol policial. Los policías deben controlar sus emociones, especialmente si están molestos o bajo presión. Así evitan cometer errores o tratar mal a alguien, lo que podría empeorar el caso. Comunicación efectiva. Es importante que la policía informe con claridad al dueño del negocio y a los vecinos
cómo va la investigación. Eso ayuda a que los agentes se sientan, que la gente se sienta más tranquila y confiada. Gestión emocional colectiva. Convertir la indignación en acción. La comunidad puede sentir enojo o miedo, pero en vez de pelear o quejarse sin solución, se puede organizar, pedir más vigilancia, hacer reuniones con las autoridades, buscar formas de cuidarse entre todos, programas sociales. Ejemplo, un programa social puede ofrecer deporte, arte o capacitación laboral a jóvenes en barrios peligrosos para que tengan opciones positivas y no cometan errores. También actividades de confianza comunitaria. Estas actividades ayudan a que la gente confíe más en su vecino, se sientan protegidas y se involucren en el cuidado del lugar donde viven. Muy bien. Bien, maestra, para dar un resumen, ya el resumen final del tema, la inteligencia emocional no elimina el conflicto o el delito, por así decirlo, pero ayuda a gestionar las consecuencias emocionales, evitar reacciones destructivas y a contribuir soluciones más humanas y sostenibles. Este fue todo de nuestra parte. Muy bien, excelente. Bueno, pues muy bien, gracias por los aportes. Mis felicitaciones a cada uno de ustedes. Les recuerdo que tienen hasta mañana para terminar ya con el módulo, con este módulo que estamos cursando el 2, pero sí que yo sé que quedan otros casos, lo vamos a terminar de manejar en la primera hora o en los primeros minutos de la próxima clase del martes, ¿de acuerdo? Nada, que tengan un feliz... Sí. Maestra, disculpe, hay un video que no se puede, no abre, al menos a mí no me abre. Sí, yo lo voy a chequear, usted me lo mandó a decir por el grupo, ¿verdad? Sí, Lo chequeo esta noche y le dejo saber, gracias por avisarme, ¿sí? Ok, bueno, Sí, que así pasen es. buenas noches. Buenas noches a ustedes también. Bueno, feliz fin de semana. A trabajar y mañana yo le mando cómo vamos, esta noche o mañana. Hasta luego. Bye, bye. Bien, maestra, bye. Chao, bye. Buenas noches. Bye. Chao, profe.